Hola, hola, bienvenidos a mi canal, su canal, yo soy la luz del cosmos. Bueno, comenzando este año 2024, me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca de lo que fue el año 2023 y lo que este nuevo año 2024 nos preparará. Permítame bajarle un poquito a la música de fondo para que puedan escucharme con más atención. Bueno, el año 2023 fue un año, de acuerdo a la numerología, de acuerdo a la ciencia de los números, un año 7. ¿Por qué? Porque si sumamos individualmente los dígitos del 2023, 2 más 2 más 3, nos da una sumatoria de 7. ¿Y qué nos dice en términos generales el 7? Desde la sabiduría hebrea, el 7 está relacionado con el descanso. Está relacionado con algo que se le llama Shabbat. Shabbat no tiene nada que ver tal cual con guardar un día en la semana en específico, en este caso el sábado, sino tiene que ver con un estado de conciencia. Tiene que ver, de acuerdo al hebreo, con el verbo leshalem y la palabra shalom, que quiere decir completud y que también significa paz, también significa todo está pagado, todo está saldado. Si ustedes se han dado cuenta, a veces la gente dice: me voy a tomar un año sabático, no sé, van a hacer otra cosa, van a descansar, lo digo así entre comillas, de lo que venían haciendo, de sus actividades comunes. Es decir, representa un momento, un tiempo como de que el fluir de las cosas va a ser algo descansado, es decir, algo lento. Entonces, justamente el año 2023, que fue un año 7, tuvo que ver con ese año de que todas las situaciones que se iban a dar en él iba a ser de mucha lentitud. Todos los procesos de nuestra vida, acontecimientos, momentos, se iban a ir dando de una manera muy pausada, y iba a haber momentos de muchas trabas, de mucha como de mucho detenimiento. Justamente a nivel numerológico, el 7 tiene que ver con un momento de introspección, un momento de buscar, ¿verdad?, internamente lo divino, lo sagrado, en un estado de quietud y calma. En este mundo que vivimos, un mundo dual, como bien saben, tenemos el lado positivo y el lado negativo. El 7, en manera positiva, tiene que ver con eso, de indagar, de ser introspectivos a nosotros mismos, revisar dentro nuestro. Tiene que ver con el sendero número 7 del árbol sefirótico, de acuerdo al tarot, en este caso, por así decirlo, mencionando el tarot de Marsella. El arcano o el arquetipo número 7 tiene que ver con la carta del carro, ¿sí? Podríamos entenderlo en hebreo como la carta de la Merkabah, de un vehículo. Tiene que ver también con mantener las riendas de ese vehículo, de ese carro, mantener una estabilidad. Entonces, todo lo que se salga de ese control hacia el carro va a generar, evidentemente, o generó, porque ya pasó el 2023,
generó ciertos obstáculos, generó ciertas, vamos a decirlo así, pruebas, dificultades, porque era un año en el que teníamos que tomar las riendas de nuestro vehículo. Y entiéndase vehículo como nuestro ser completo, no solo este cuerpo, sino todo lo que tenía que ver con nuestra esencia, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Fue un momento seguramente para muchos, no digo que para todos, pero en general, la energía del año 2023 fue una energía muy complicada, más si no se tenía el conocimiento de que el año iba a ser bastante complicado en muchos aspectos. Evidentemente en cada persona vibra de distinta manera, porque no todos nos llamamos con el mismo nombre, no todos nacimos el mismo día, tiene que ver con cada uno en distinta manera, pero la energía 7 en general es esta, ¿no? Por un lado, es alcanzar un grado elevado de conciencia a través del conocimiento elevado, Odat Elión, para poder mantener en buena dirección nuestro carro, nuestro vehículo. Si evidentemente nos olvidamos de eso y nos olvidamos de ser introspectivos, de revisar dentro nuestro la sabiduría divina del Padre de las Luces, pues iba a generarse ciertos obstáculos. Fue un año en donde tuvo que haber demasiada paciencia, y si no había, tuvo que haber el deseo de alcanzar paciencia. En mi caso particular, no fue un año nada sencillo. Justamente de acuerdo a mi vibración, pues, del año, yo también tenía una vibración personal 7, ¿saben? Porque de acuerdo a mi fecha de nacimiento y el año 2023, pues a mí me iba a tocar sumar esa energía del año 2023 7 más mi energía personal, que era otra energía 7, y digamos que esa energía se iba a duplicar. Entonces, entre más hay un mismo número con varias apariciones, en este caso, en mi caso 7-7, pues la energía de ese número se iba a duplicar. Ojo, digamos que los números son arquetipos, no entendamos a un número como que el número tiene un cierto poder, sino más bien son características de las que nos hablan. Acuérdense que en este mundo, todo lo que está en este mundo tiene una vibración, todo vibra, es una ley universal. Entonces el 7 nos habla de una frecuencia, ¿no? Y en este caso, en mi año personal, pues era un 7, y aparte el año 2023 era un 7, entonces se duplicaba eso. Y aparte, de acuerdo a mi cábala natal, mi principio o mi sendero principal es un 6, entonces tenía que trabajar por un lado la energía del 7 más el 6, tenía que trabajar por otro lado las energías del 7 más 7, y trabajar también por separado, ¿no? La energía 6, la energía 7, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque en cada uno de ustedes es diferente, ¿no? De acuerdo a su año, de acuerdo a sus senderos y todo, pues el año fue de cierta manera para cada uno. En mi caso particular, pues estas energías se duplicaban, ¿no? La del 7 se duplicó. Y en mi caso particular fue un año muy complicado, hubo muchas trabas. Justo a mitad de año me quedé sin empleo. Justo unos meses antes de quedarme sin empleo,
En el canal compartí algunas reflexiones acerca del dinero, de cómo tener dinero, de por qué no tenemos dinero, qué es lo que nos traba y demás. Y en mí fue como un año realmente sabático, porque estuve 5 meses realmente sin un ingreso. Bueno, el universo, el Padre bendito de las luces, tuvo consideración conmigo. Por eso siento que fue una grande prueba. La verdad que yo nunca había estado, o ya tenía mucho tiempo que no recibía un ingreso económico, ¿no? Porque hace como 13 años, de hecho también tenía que ver con el mismo ciclo en el que estaba hace casi ya 14 años, seguramente era un ciclo 7, no, ahorita no me acuerdo bien. También recientemente me había casado hace casi 14 años y al inicio fue difícil tener un ingreso económico. Y esa energía era muy parecida a lo que yo estaba viviendo en el 2023. Entonces me quedé sin empleo, pero el Padre bendito de las luces, a través del universo, nunca me dejó sin ingreso, digamos, nunca me dejó sin el dinero. A pesar que ya no estaba trabajando en lo que yo hago profesionalmente hablando, pues permitió que yo fuera indemnizado, y ese tiempo prácticamente estuve recibiendo tal cual un salario sin estar trabajando. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que por alguna razón se detuvo ese flujo de trabajo. Por alguna razón me descuidé un momento de mi objetivo, de mantener las riendas de mi carro, de mi vehículo. Y seguramente algunas de mis decisiones que tomé antes de comenzar el año 2023, pues afectaron a través de la energía 7 mi vida de alguna manera. Entré en esta gran prueba de ganar paciencia, porque a lo largo de estos años yo, cuando empecé a comprender más la ciencia divina, antes de entrar en la ciencia divina, y cuando hablo de la ciencia divina me refiero a la Torá de luz, ni siquiera me refiero a la Torá que el judaísmo explica, que le llaman Torah Sheviktaf, hablando en términos de Torah escrita, o Torah Sheval Pi o Sheval Pe, que es la Torah oral. Ni siquiera me estoy refiriendo a ese tipo de Torah, me estoy refiriendo a la Torah de luz. Antes de tener ese encuentro con la Torah, había una falta de reconocimiento hacia mí mismo. Tenía una baja autoestima, tenía muchos miedos, temores, inseguridades, ansiedades. Había mucho por lo cual trabajar, y evidentemente sigo trabajando. Digo, no, el trabajo que nos toca hacer a cada uno de nosotros para refinar nuestra alma es un trabajo arduo y duro, tal cual lo comenta un gran sabio armenio, Gurdjieff, o Mr. Gurdjieff. Entonces, volviendo al punto, para mí, en este punto de no quererme a mí mismo, de no amarme a mí mismo, de no reconocer todas las virtudes, todas las mitot, que se dice en hebreo, ¿verdad? Todo lo bueno en mí, todo lo bello, todo lo grandioso, toda la luz, pues me iba al lado oscuro del alma humana que tengo. Y pues en vez de valorarme, pues me desvaloraba a mí mismo, y por ende
sentía que los demás no me tomaban en cuenta también, ¿no? Entonces, al momento yo de encontrarme con la Torá, aunque sea con la Torá escrita y la Torá Shebe'al Peh que empecé a conocer en el judaísmo, empezó a cobrar mi vida otro sentido. Empecé a entender que soy valioso. Empecé a dejar de ver al personaje Israel Elías, que está hablando con ustedes ahora mismo, y empecé a ver a ese ser, a esa alma que hace mover este cuerpo. Y empecé a darle valor, o más bien empecé a reconocer el valor de que mi valor no es como soy físicamente, de que mi valor no es como hablo, de que mi valor no es como pienso, de que mi valor no es como soy físicamente, sino que mi valor viene de algo más elevado y más alto. Empecé a aprender poco a poco a amarme a mí mismo, y al día de hoy realmente casi ya no me desprecio, y digo, y tengo que ser muy sincero, porque hay momentos en que digo, mírate, ¿no? Empieza uno a ver defectos físicos, intelectuales, emocionales, y uno mismo se empieza a autosabotear. Pero realmente a esta altura de mi vida, con casi ya 38 años, he empezado a ver la belleza que tiene mi ser, que va más allá de Israel Elías, que va más allá del pensamiento de Israel Elías, de la misma alma de Israel Elías, y que eso ha alumbrado a Israel Elías, ha alumbrado al personaje que soy en este mundo, y le ha mostrado que con la mente del Mashiach, con la mente de Cristo, ya no vivo yo. Y cuando hablo de yo, hablo de el personaje de Israel Elías, sino vive la mente Yeshua Mashiach en mí. Y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fidelidad de aquel que alcanzó el título de Hijo de Dios. Entonces, pues con toda esa confianza que yo gané, toda esa autoestima que yo gané, pues evidentemente en el año 2023, con el trabajo que tenía, con el ingreso que tenía muy bueno, pues me sentía súper abundante, económicamente hablando. Y no solo tenía ese dinero para mí, sino que, y no lo digo para alardear porque no quiero que se entienda así, sino que trataba de compartir ese ingreso, porque todo lo que recibimos de parte de el bendito, de parte del universo, no es para acumular y no es para atesorar, tal cual. Por algo el maestro dijo: no hagáis tesoros en esta tierra, que son corrompidos, que se corrompen en este mundo, sino haz tesoros en el cielo. Y a veces se malinterpretan estas palabras, porque no tiene que ver entonces con que no generes nada económicamente, ni seas próspero ni abundante, sino que tiene que ver que no solo veas por ti mismo y acumules tesoros para ti, sino que todo lo que recibes, lo recibes por gracia, por un regalo, y que lo tienes que saber administrar, y lo tienes que saber compartir también. Y no por esto tienes que cerrar los ojos y dar sin ver a quién, sino que sí tienes que saber cómo vas a distribuir esa riqueza que se te dio para que la pudieras compartir, ¿sí? Entonces, volviendo a la historia y a la reflexión, me sentía muy pleno, muy abundante. De hecho, por eso compartí los videos del dinero y demás. Y de repente
la crisis bancaria de los Estados Unidos afectó en los proyectos en los que yo estaba trabajando. Es decir, no fui desvinculado de mi trabajo por un tema de mal desempeño o que no cubriera las expectativas de mi empleador ni del proyecto en el que estaba trabajando, sino que fue un tema externo. Esa crisis afectó, se cayeron los proyectos en los que yo estaba y no pude conseguir otros proyectos dentro de esa empresa. Me hicieron varias evaluaciones en las cuales me fue bien, pero no se consiguió. Y cuando me quedo sin empleo, pues me sentía tranquilo porque decía, bueno, en un mes y medio seguramente voy a encontrar trabajo. Y me sentía así por la confianza que tenía en mí mismo y porque sabía que pues el bendito siempre me ha respaldado, y porque también sentía que tenía la capacidad de cubrir cualquier puesto que tiene que ver con mi profesión. Pero pasaban los meses, tuve muchos procesos en los que creí que ya iba a quedar, muchas entrevistas, y al final no se daba. Entonces empecé a preguntarme qué está pasando, ¿no? Me empecé a acordar del carro, me empecé a acordar del año 7, y me hubiese gustado que en ese tiempo que estuve sin empleo formal, me hubiese gustado disfrutar más ese momento de estar tranquilo y paciente. Tuve momentos en que estuve muy tranquilo, pero tuve momentos en donde también me desesperé, porque evidentemente uno tiene gastos fijos que tiene que ir cubriendo mes a mes. Y ya en el mes 5, pues ya sabía que me quedaba un poco de dinero que me iba a ayudar para llegar a fin de año. El mes 5 en mi caso fue noviembre. Sabía que me iba a ayudar a llegar a fin de año y hasta iniciar el año, pero ya decía, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quizás alguna de mis decisiones, actitudes, generaron un cortocircuito e hicieron que no pudiera llevar el carro de la manera precisa y correcta. Y empecé a analizar, empecé a hacer una introspección, lo que decía del 7, empecé a revisar mi cábala natal, un montón de cosas, y me di cuenta que sí había habido cosas que sin darme cuenta habían generado un cortocircuito. Había tomado algunas decisiones de bien, en el momento se veían de bien hacia otras personas, que generaron un cortocircuito. Y no digo a qué personas, ni digo lo que pasó por un mero hecho de privacidad de esas personas. No siempre cuando ayudamos a alguien nos beneficia, o sea, nos hace bien o nos beneficia, porque podemos estar generando un cortocircuito a algún tercero sin darnos cuenta. Y evidentemente eso el universo lo ve. Y cuando hablo del universo ya me refiero a los seres que rigen las leyes y mantienen un orden en este universo en el que estamos viviendo ahora. Y me empecé a dar cuenta de eso y empecé a reparar. Empecé a generar la reparación de esas situaciones que habían generado estos estancamientos. Justamente el 7, cuando vibra del lado negativo, genera estancamiento. Hay muchas trabas. No es un año fácil, no es un año... O sea, la energía 7 no es una energía fácil cuando no se está equilibrada. Pienso yo que es una de las energías más complicadas. Y yo ya habiendo estudiado esto antes de entrar al año 2023, pues estaba preparado para hacer las cosas lo mejor posible y no generar un estancamiento. Mas sin embargo, sin darme cuenta de ciertas sutilezas
al tomar decisiones en mi vida, generaron estos estancamientos. Como vuelvo a repetir, pudo haber sido peor, pero en eso el bendito me mostró su favor, no me dejó desamparado a nivel económico, no me limité con nada. En ese tiempo estuvieron de visita mis suegros, que de hecho les mando un saludo, y nunca nos hizo falta nada. Techo, alimento, salidas a algún lado, siempre hubo, gracias a la luz y al bendito, pues el acceso al dinero para no pasarla mal en ese aspecto, ¿no? Por eso creo que el bendito a través del universo me estaba dando una lección, me estaba enseñando. ¿Qué me estaba enseñando? Yo me sentía muy seguro de mí mismo, es más, me siento muy seguro de mí mismo en todos los aspectos. Pero me enseñó también que no depende solo de mi capacidad, de mi experiencia profesional, de lo bueno que fuera o de lo que soy en lo que hago profesionalmente hablando, sino que también depende de Él. Y específicamente todo nuestro sustento, toda nuestra abundancia depende del Padre bendito de las luces. Solamente nosotros somos los que accionamos o no accionamos el fluir económico o el fluir de abundancia en todos los sentidos. De alguna manera yo estaba bloqueando eso, estaba bloqueando el trabajo que no tenía y se había generado un estancamiento. Entonces, al hacer toda esta introspección en mí y entender que no solo depende de mí, de hecho la escritura dice, no es con espada, no es con fuerza, ni es con espada, sino es más con su Santo Espíritu, o hablando de la esencia divina Ruach HaKodesh, espíritu de energía maternal, que es quien nos cobija, quien nos cuida como una mamá. Cuando hice todo análisis interno, entonces empezó todo a fluir un poco más. Empezó todo a fluir un poco más. Y justamente en noviembre, creyendo yo que todavía no era el momento, llegó un empleo, ¿no?, a mi vida. Me gustaría que compartieran sus experiencias ahí en los comentarios, si ustedes vivieron, no digo algo parecido, pero me refiero en su vida, si hubo trabas en este año 2023 que pasó, situaciones complicadas, situaciones duras que tuvieron que de alguna manera vivir y de alguna manera aprobar. Yo sentí que al final del año 2023 aprobé, superé la prueba. No fue nada fácil para mí. Me hubiese gustado todos estos 5 meses haberlos disfrutado en el sentido de sentirme en paz y no preocuparme por un ingreso, porque se estaba acercando a que el ahorro que tenía pues se me iba a acabar en algún momento. Pero justamente fueron esos 5 meses que me alcanzaron con esa indemnización que me dieron, y que entiendo que fue evidentemente la benevolencia y la bendición de parte del Padre de las Luces a través del universo. Entonces, el día de mañana, cuando de nuevo toque vivir un ciclo 7, pues seguramente estaré
aún más preparado para vivir de una manera más centrada, más alineada, más equilibrada, ¿sí? Entonces, esa fue la reflexión, lo que les quería compartir. Hubo otras situaciones que tienen que ver con el carro, que tienen que ver con trabas que me ha puesto el universo, pero creo que a estas alturas he podido superar la prueba. Ahora este 2024 preparará nuevas cosas, es una energía 8. En mi caso se duplica la energía porque también mi año personal es un 8. Es un año que se le dice el año de la justicia porque el arquetipo del tarot y la vibración que nos marca para este año tiene que ver con la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de este universo, la justicia existencial. Es un año en el que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones porque tendrán consecuencias inmediatas. Es decir, si actuamos en bondad, en amor, en equilibrio, en sabiduría, el efecto será meramente positivo, pero si actuamos con juicios hacia otros, con peleas de territorio, por ponerse por encima de otros, por demostrar que somos mejores que otros, no sé, todo este aspecto de energía 8 del lado negativo traerá consecuencias negativas hacia nosotros, traerá karma negativo inmediato. Entonces, como dijo el maestro, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma medida con la que juzgas, serás juzgado. En hebreo se dice midá keneged midá, con la misma medida con la que mides, así serás medido. Hay que tener mucho cuidado con eso porque nuestro propósito en este mundo no es el propósito de juzgar y de emitir juicios. Esa balanza y esa tarea la tiene el universo. Los seres, los arquitectos, los Elohim de la naturaleza que se impusieron o que pusieron en este mundo para mantener un orden. El 8 también tiene que ver con la energía de la abundancia y de la prosperidad. Es una energía que tiene que ver con crecimiento, que tiene que ver con incremento para generación de abundancia y prosperidad, no solo en términos económicos, sino en términos espirituales también, en todos los aspectos de la vida humana. Tenemos que aprender que si tomamos una mala decisión económica, nos va a repercutir en carencia. Tenemos que entender que si también en el 2023 hicimos malas decisiones económicas, en este año, si no hubo consecuencias en el 2023, en este año se pueden manifestar en grande manera por no haber tenido un orden financiero y económico y un buen manejo de nuestros recursos. Entonces, es muy importante que aprendamos a ser organizados y buenos administradores de la abundancia en materia económica que el universo nos ha dado. Porque vuelvo a repetir, no los da solamente para nosotros, sino que tenemos que aprender a administrarlo para vías de nuestro propósito y para bendecir a otros también. Entonces, los quiero dejar con esta reflexión en que podamos poner foco en este año a nuestro crecimiento espiritual y también material, con un buen manejo y una buena administración de todo lo que el bendito nos ha otorgado.
es un momento muy propicio para crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Si no lo aprovechamos y nos vamos del lado negativo, emitiendo juicios, discutiendo, juzgando, actuando con acciones que no tienen que ver con el amor ni la luz del Padre Universal, entonces en lugar de tener crecimiento y abundancia en todos los sentidos y aspectos de nuestra vida, habrá carencia, dificultades, juicios emitidos de parte del universo hacia nosotros. Hasbe Shalom, que el bendito no lo quiera. Va a depender exclusivamente de nosotros que la balanza se incline hacia el crecimiento y la abundancia o se incline hacia la carencia y hacia las dificultades. Espero que este video les haya gustado mucho, que esta reflexión sea de aprendizaje y de mucha bendición. Si les gustó, si les inspiró, por favor denme su like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Y bueno, empecemos este año 2024 de una manera luminosa, llena de luz, con el objetivo de bendecir a otros. En los siguientes videos empezaré a hablar acerca de las letras hebreas. Ya lo vengo repetido desde el año pasado, es una deuda que tengo con ustedes. Empezaré a dar unas clases acerca de eso. Y el objetivo de este servidor es poder empezar un grupo de estudio presencial acá en México. Y bueno, todos los que estén interesados y vivan en México se pueden contactar conmigo ahí en los comentarios, porque empezará a haber cursos. Inicialmente serán gratuitos. Ese es el objetivo de este servidor, para que ustedes empiecen a conocerse a sí mismos y puedan tener un mejor control de sus propias vidas. Que la luz del bendito, del Padre de las Luces, los acompañe siempre. Y recuerden una cosa muy importante: sean vida, sean luz. Shalom. Hasta la próxima.